En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Pedimos y clamamos que le derrame el Señor la gracia de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida. Ayúdanos a comprender el misterio del amor, el misterio de tu palabra. Concédenos hoy y siempre poder, Señor, ser iluminados por una palabra que nos da la vida. Alabado seas, mi Jesús. A ti, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Sucedió que al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno. Y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y sucedió que al acercarse él, ¿quién? Jesús, a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Jesús continúa su camino. Es el camino hacia Jerusalén. Es el camino en el cual va a confrontar a la institución judía. A Jesús lo espera la muerte. Y él va haciendo su camino. El autor del Evangelio de San Lucas presenta a Jesús en el camino. El camino es un signo de la vida de Jesús. El camino es un signo también de la vida a la que estamos llamados también los discípulos. Se trata de seguir a Jesús en el camino. En la parábola del sembrador, uno de las semillas dice que cayó al borde del camino, para indicar que el borde del camino es lo duro, aquello donde la semilla no penetra y donde dice que los pájaros se la comieron. Los pájaros que hacen alusión y representan las ideologías del mundo, aquello que no permite que se siembre, que se cimente la palabra, aquello que endurece el corazón. Encontrarnos un hombre, y además ciego, al borde del camino, tiene que significar para nosotros algo muy importante en este evangelio. Estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna, y al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Pedir limosna significa estar a expensas de otros. Es una situación de dependencia. Por lo tanto, no hay plena libertad. Esa es la situación de este ciego. Pero puede ser tu situación y puede ser la mía también. Al borde, al margen del camino, pidiendo limosna, ciego. Es toda una realidad la que se describe aquí. Un hombre ciego, al borde del camino y pidiendo limosnas. Eso habla de una vida, de una situación. Yo no sé lo que es no ver. Tú y yo vemos. El solo hecho de imaginarnos que no vemos nos causa angustia, ansiedad. Si uno en una habitación oscura se tropieza, el ciego significa que vive tropezando. El ciego significa que no puede contemplar las obras de Dios, las maravillas de Dios. Ser ciego significa estar limitado para contemplar gran parte de las obras y de las maravillas de Dios. Uno sabe que los ciegos pueden desarrollar otras facultades. Desarrollan el oído, desarrollan la voz, por eso, pero están privados de algo. Ser ciego es estar limitados. Y además de eso, imposibilitados
para defenderse por sí mismos. Siempre van a requerir de la ayuda de otros. Están en una situación de dependencia. Por eso esa situación puede ser la tuya, puede ser la mía. ¿Qué nos enceguece? Tendríamos que preguntarnos. Nos enceguecen muchas veces nuestras posiciones, nuestras miradas sobre la vida, nuestra obstinación. Nosotros podemos padecer cegueras, podemos no estar viendo y podemos estar necesitando que el Señor pase por nuestro lado para poder ver. Podemos estar ciegos. ¿Qué no estoy viendo, Señor? Tendría yo que preguntarme ahora, ¿en qué estoy ciego, Señor? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo y que los demás están viendo? Porque el problema de los ciegos es que tú no ves, pero los otros ven lo que tú no ves. ¿Y qué es eso? Que los otros ven y yo no veo. ¿Cuál es la ceguera en la que yo estoy? ¿Cuál es esa ceguera? Entonces pasaba por ahí aquel Jesús del que tal vez había oído muchas cosas y él preguntó a la gente qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús Nazareno y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le informaron, le contaron acerca de que pasaba Jesús Nazareno. Recordemos que era ciego, no sordo. Por lo tanto, este hombre había oído hablar de Jesús. Jesús el Nazareno, el que hace milagros, el que levanta paralíticos, el que cura leprosos, el que perdona pecados. Y se preguntaría, ¿y no curará ciegos? Y por eso este hombre vio su gran oportunidad en Jesús y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya se empieza a vislumbrar un poco cuál es la causa de su ceguera. Él sabe que pasa Jesús y lo clama como hijo de David. ¿Qué significa hijo de David? Es decir, sucesor de David, en la línea de David. ¿De qué David? Del rey David. Y ese rey que había sido grande, que había sido un guerrero, que había unificado a Israel, ese rey es el que este hombre espera en Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaban fuerte. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Es un grito con contenido, es un reclamo, es una llamada que intervenga sobre su vida. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le dice Jesús Nazareno como le habían informado que era, le habían dicho pasa Jesús Nazareno y él no empezó a decir Jesús Nazareno, ten piedad de mí. Ni Jesús, hijo de Dios, ten compasión de mí. Ni Señor, ten compasión de mí. No, llamaba Jesús, hijo de David. Esto puede que no sea correcto. A veces nuestras oraciones no pueden ser correctas. Recordemos que el Señor nos ha estado enseñando a orar insistente, perseverantemente, con una sinceridad del corazón. Más que fórmulas, nos ha invitado a tener actitudes en la oración. Este hombre está orando, pero está orando desde sus criterios, desde sus visiones, que son su propia ceguera. Jesús, hijo de David, ten compasión de ti. Ahora hemos visto solo al ciego, ahora vamos a ver a Jesús. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Me pongo a meditar eso. Un Jesús que detiene su marcha. Un Jesús que se detiene ante una voz, ante un clamor. No importa que esta voz tal vez esté equivocada. No importa. Él se detiene porque Él atiende a todos y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que vea. Mandó que lo trajeran. Había un grupo que lo acallaba, que trataba de increparle para que no siguiera gritando. Jesús se detiene y mandó a que lo trajesen. Y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Aquellos mismos que lo acallaban, ahora lo traen hasta Jesús. Ahora lo llevan hasta Jesús. Y empieza un diálogo
Un diálogo que va a significar la transformación para este hombre. Un diálogo que va a significar la salvación para este ser humano. Y él dijo, Señor, que vea. ¿Qué quieres que haga por ti? Recordemos que fue la misma pregunta que le hizo a los hijos de Zebedeo, a Santiago y Juan, cuando se acercaron y le dijeron, Señor, queremos que hagas algo por nosotros. Y él le dijo, ¿qué? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le dijeron que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando tú te sientes en tu trono para reinar. Esta misma pregunta se la dirige Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Pero él no pidió limosnas. Él pidió, Señor, que vea. Hizo la petición acertada. Pudo haber pedido un poco más de limosna. Pudo haber pedido otra cosa, pero pidió lo que sabía que necesitaba. La luz para sus ojos, luz que solo Dios le podría dar. Y entonces dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alababa a Dios. Dice que aquí operó la fe. Señor, que vea. ¿Qué es la fe que Jesús ve? La fe es todo lo que rodea esta petición. Se interesa, sabe que Jesús pasa por su lado. No se queda allí sentado. Él no ve la procesión y el grupo de gente y dice, esta es una gran oportunidad para recoger más limosna. No, no, no. Él preguntó, ¿qué pasa? Y dice, pasa Jesús Nazareno. Y se olvidó de la limosna. Se olvidó de las migajas que podían tirarle los transeúntes. Este hombre entendió que pasaba por su lado la luz que salvaría su vida. Y empezó a gritar, tal vez con una oración no tan acertada, tal vez no tan clara, pero empezó a gritar, empezó a orar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque lo acallaban, y aunque trataban de sofocar su voz, que era una manera tal vez de sofocar su esperanza, la esperanza que él tenía de que Jesús obrara en él, siguió gritando más fuertes. Se hizo el sordo y empezó a gritar más fuerte, hasta que logró que el Señor se detuviera y pusiera su mirada en él y estableciera con él un diálogo de intimidad. Y la pregunta de Jesús apunta al corazón, a la realidad más profunda del ser humano. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que el Señor también te dirige a ti y me dirige a mí hoy. Me veo en esta palabra de Dios, me veo en esta parábola. Un Dios preguntándome, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. La fe entonces es también escuchar a Jesús. Escuchar a ese Jesús que me está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Escuchar a ese Jesús que se detiene ante tu vida y ante la mía. Él no pasa de largo por tu vida. Él pasa y se detiene ante tu voz, ante tu clamor, ante tu necesidad. El Señor clama y se detiene. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y al instante recobró la vista y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alababa a Dios. Alabado seas, decimos nosotros también esta mañana. Alabado y glorificado seas tú, Jesús. A ti quien sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, por pasar. Gracias porque cuando tú pasas, pasa la bondad y la misericordia de Dios. La luz para los ciegos. Gracias porque cuando tú pasas, pasa la sanidad para los enfermos. Gracias, Señor, porque cuando tú pasas, pasa la salvación para mi vida. Te damos gracias, Señor. Amén.